Vox estuvo allí apoyando a los vecinos en contra de esa inmigración masiva que viene a España a imponer una cultura que nada tiene que ver con la nuestra y que encima se llevan las ayudas sociales que no reciben los españoles. No podemos consentir que un imán ocupa incendie las calles y atemorice a los vecinos y que encima las administraciones le den como premio una vivienda social. ¿Se imaginan ustedes el efecto llamada que produce? Y saben ustedes perfectamente el efecto que se produce en tantos españoles desprotegidos en la crisis que vivimos. Si vienen a España tiene que ser por lo legal y además respetando escrupulosamente nuestras normas y nuestra cultura. Y si no te adaptas, billete de vuelta. Y si delinques, billete de vuelta. Es sencillo. Y esto es lo que quiere una mayoría de españoles que vota a Vox, pero que también votan, que otra inmensa mayoría que también votan a otros partidos, pues de izquierda, derecha, arriba, en fin. Y esto es lo que hemos logrado en la Comunidad Valenciana la semana pasada, que vuelva el sentido común a la política, que el Partido Popular pues se retracte y al menos en Valencia rompa con las imposiciones que vienen de Bruselas, donde Partido Popular y Partido Socialista pues gobiernan juntos en ese magnífico pacto casi hermanos que decía el señor González Pons. Fíjense ustedes, decían que eran 300 megas. Ay, Vox sale de los gobiernos por 300 megas. Ahora son 4.000. Muchísimas gracias por venir todos a la rueda de prensa. Tras la reunión del Comité de Acción Política, bueno, lo primero es una constatación de lo evidente, que es que parece que las lluvias cesan, o al menos remiten. Ya veremos en Semana Santa, que seguro que nos da una sorpresa otra vez. Pero bueno, la lluvia constante de estos días nos recuerda que el agua es un bien precioso, que cada gota de agua es un bien necesario para el campo, para la industria, para el comercio, para la salud también de los españoles. Y lo que constatamos una vez más, y ustedes saben perfectamente que es así, es que España no tiene las infraestructuras adecuadas para recogerla y transportarla. Es decir, que no podemos aprovechar toda el agua caída. Antes bien, la desperdiciamos. Este es el marco hidrológico que hay ahora mismo en España. De la carencia de un plan nacional del agua, pues embalses de un lado de la península desembalsan agua como si no hubiera un mañana y al mismo tiempo que otros no superan el 10% de la capacidad. Bueno, pues Vox, y saben ustedes que llevamos defendiendo años, yo creo que ya más de una década en soledad, por desgracia en soledad, un plan nacional del agua que lleve el agua desde donde sobra hacia donde hace falta, es decir, que considerar el agua un bien nacional y que garantice, además así, con esas obras y ese transporte, esa interconexión entre cuencas, pues la solidaridad entre los españoles para que todo el mundo tenga acceso a este recurso vital para el desarrollo y para la prosperidad de España. ¿Por qué no tenemos un plan nacional del agua? Pues la respuesta es bien sencilla y todos ustedes lo conocen. Porque los que nos han gobernado durante 40 años se han negado a ello. Porque populares y socialistas con mayorías absolutas no han llevado a cabo este plan fundamental para el desarrollo de España, porque están sometidos a los intereses del separatismo y del autonomismo también más egoísta. La verdad es que así solo así se explica, por ejemplo, que el Partido Popular diga a veces, como hemos visto en los últimos días, que está a favor de un plan, pero que vote en contra de las iniciativas de Vox en este sentido. Hemos visto incluso cómo han llegado a votar una semana a favor y en contra de un plan nacional del agua. Lo que pedimos es sentido común, lo que pedimos es que se pongan de acuerdo consigo mismos. Vox está de acuerdo consigo mismo, es el único partido que dice lo mismo en toda España, lo mismo, que tiene un solo programa, uno, pensado para la unidad, el desarrollo y la prosperidad de todos los españoles. Y allí donde gobernamos, donde hemos gobernado, lo aplicamos. Y si se hiciera lo que dice Vox, pues esta semana de lluvias, en lugar de abrir las compuertas de los pantanos y tirar el agua que luego nos falta en sequía o que aprovechan nuestros hermanos portugueses, pues las cuencas estarían interconectadas, los cauces estarían limpios y los embalses llenos para cuando haga falta, porque seguro que hará falta. Y un ejemplo práctico, se lo pongo en Talavera de la Reina, donde nuestro portavoz en las Cortes castellano-manchegas y también concejal de Medio Ambiente allí en Talavera, David Moreno, en contra del criterio del fanatismo climático, ordenó ya hace semanas
limpiar los cauces de los ríos. Esto ha evitado, Talavera saben ustedes cómo ha llovido y los problemas que pues ha evitado problemas mucho mayores. Y eso es lo que hay que hacer. Y le felicitamos a don David por ello. Lo que tenemos que hacer es aplicar mucho más, pero mucho más, el sentido común y nada, absolutamente nada, el sectarismo ideológico. Yo les animo a que vayan, todos ustedes, a que vayan a Talavera y hablen con los vecinos de las urbanizaciones, de los campos también, de villas con menos capacidad económica, de clase trabajadora, y que vean exactamente lo que ha conseguido don David Moreno limpiando los cauces de esos ríos. Bueno, ya que hablo de vecinos, el sábado tuvimos una movilización vimos una movilización de los vecinos de Salt. Bueno, dicho vimos, pero es que estuvimos allí. Vox estuvo allí apoyando a los vecinos en contra de esa inmigración masiva que viene a España a imponer una cultura que nada tiene que ver con la nuestra y que encima se llevan las ayudas sociales que no reciben los españoles. No podemos consentir que un imán ocupa incendie las calles y atemorice a los vecinos y que encima las administraciones le den como premio una vivienda social. ¿Se imaginan ustedes el efecto llamada que produce? Y saben ustedes perfectamente el efecto que se produce en tantos españoles desprotegidos en la crisis que vivimos. Les decimos, y se lo volvemos a repetir, y no nos cansaremos, si vienen a España tiene que ser por lo legal. Y además respetando escrupulosamente nuestras normas y nuestra cultura. Y si no te adaptas, billete de vuelta. Y si delinques, billete de vuelta. Es sencillo. Es, como les decía alguien antes, puro sentido común. Y esto es lo que quiere una mayoría de españoles que vota a Vox, pero que también votan, que otra inmensa mayoría que también votan a otros partidos, pues de izquierda, derecha, arriba, en fin. Y esto es lo que hemos logrado en la Comunidad Valenciana la semana pasada, que vuelva el sentido común a la política, que el Partido Popular pues se retracte. Y al menos en Valencia rompa con las imposiciones que vienen de Bruselas, donde Partido Popular y Partido Socialista pues gobiernan juntos en ese magnífico pacto casi hermanos que decía el señor González Pons. Fíjense ustedes, decían que eran 300 menas. Ay, Vox sale de los gobiernos por 300 menas. Ahora son 4.000, lo dijimos, vendrían muchos más. Y los que están por venir, los menas deben estar con sus padres y en sus países. Y si no tienen padres, a cargo del Estado del que son nacionales, con respeto a su identidad y a su cultura, para que se formen exactamente en ella. Nosotros no podemos ofrecerles nada. Es sencillo, es puro sentido común. Es lo que piensa la mayoría de los españoles. Y no entendemos por qué populares y socialistas, bueno, como la señora Ayuso, por ejemplo, abren centros de menas en Madrid, pero eso sí, siempre lejos de sus casas, ¿no? Y de sus urbanizaciones. Organizaciones con muchos escoltas también. Pero bueno, esto sí que es, y no me gusta nada decir esta palabra, pero bueno, estoy obligado, transversal. No tiene nada que ver con izquierdas, derechas y tal. Nadie quiere un centro de menas al lado de su casa. Y por eso nosotros no queremos, como la inmensa mayoría de los españoles, no queremos que haya centros de menas en ninguna parte de España, en sus países. No aquí, porque no queremos para los españoles lo que no queremos para nosotros mismos. Esto debería ser una lección importantísima en política. Tú no quieres una cosa, no se la traslades al resto de los españoles. El resto, hipocresía por parte del Partido Popular y del Partido Socialista. Bueno, y hablando de hipocresías, pues hoy nos hemos enterado de otro asalto al sentido común también, a la legalidad, un asalto hipócrita, y hemos conocido la noticia de que el Constitucional ampliará la amnistía a Puigdemont, al héroe fugado del maletero. Y no tenemos ninguna duda de que lo hará. En otros tiempos, ya que parecen tan lejanos, no pensaríamos ninguno de nosotros que eso podría ocurrir. Pero ahora mismo no tenemos ninguna duda de que el Constitucional se ha convertido en una herramienta más asaltada por Pedro Sánchez para justificar todas sus tropelías. Otra, por ejemplo, como acabar con la presunción de inocencia de los hombres, favoreciendo el aumento de las denuncias falsas. ¿Todo esto para qué? ¿Para mantenerse en la Moncloa un rato? Pues que el rato sea lo más breve posible, por favor. Lo triste es que este asalto al Constitucional no ha sido solo cosa de Sánchez y del PSOE, porque su asalto fue también, tenemos que decirlo, gracias a un pacto con el Partido Popular. Y aunque a alguien le pueda doler y alguien dirá, bueno, es que Vox está siempre atacando. No, es que estamos en obligación, señores, de decirlo y de denunciarlo.
La estafa permanente debe terminar. No se puede hacer oposición a Sánchez y al PSOE mientras se le entrega en los tribunales o se pacta con ellos en Bruselas. No, no se puede. El PSOE ha asaltado y parasitado todas las instituciones, muchas de ellas con sus aliados separatistas y otras pues con inestimable colaboración del Partido Popular, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, la Junta Electoral Central, Radio y Televisión Española, las comisiones de Congreso y Senado. En fin, Vox seguirá peleando por construir una alternativa. Vox seguirá siendo una oposición frontal a este gobierno y a todas sus políticas. Estamos obligados a ofrecer a los españoles una alternativa a este gobierno corrupto, pero también a todas sus políticas que son malas para España y para los españoles. A todas sus políticas. Y un comentario más, yo no sé si alguno de ustedes estuvo en la marcha ayer por la vida en Madrid. Estuvimos unos cuantos diputados de Vox, estuvimos a título personal, por supuesto, también estuvo la portavoz nacional de Familia, estuve yo, también portavoz nacional, pero también portavoz adjunto en la Asamblea de Madrid, presidente de Vox Madrid, y bueno, sí, nos hubiera gustado que hubiera habido, desde luego, más diputados también del Partido Popular. Pero bueno, eso ya es, cada uno está claro que juega a lo que quiere jugar. Y sin más, me pongo a su disposición para cualquier pregunta bien intencionada e encantadora de esas que se suelen hacerme para dar respuesta. Veo por las miradas que no va a haber respuesta, digo preguntas bien intencionadas. Bien. Buenos días, portavoz. Muy buenos días, ¿qué tal está? Muy bien, gracias. Me alegra. Tras el pacto alcanzado la semana pasada en la Comunidad Valenciana con el Partido Popular, me gustaría saber si ha habido algún tipo de avance o si va a haber algún tipo de avance a lo largo de esta semana en el resto de regiones, especialmente en Aragón y en Murcia, en donde parece que hay una mayor predisposición al acuerdo. Muchas gracias. Bueno, el acuerdo sabe que se está negociando ahora mismo, el acuerdo de presupuestos. Lo que se acordó era la posibilidad de abrir una negociación para presupuestos. En Aragón, pues complicado, es porque ellos ya saben exactamente lo que tienen que hacer, saben lo que queremos. Queremos una declaración contundente antes de sentarnos en una mesa de negociación de presupuestos para denunciar pues, el desastre del Pacto Verde, que también está incluido en lo primero que les he dicho sobre el agua. En Murcia está complicado. En Murcia está complicado porque, claro, si uno se dedica a salir, como ha salido el Partido Popular, a decir que van a impulsar la educación en la cultura islámica y en la religión musulmana, pues ya empezamos a tener un cierto problema. Es decir, va a estar complicada la cosa. Pero bueno, nosotros no desesperamos. Tendrán que hacer algo, desde luego, contundente, muy contundente, para poder, si quieren, que nos sentemos en una mesa a negociar presupuestos. Pero vamos, por ese camino vamos mal, muy mal. ¿Baleares y Extremadura? Yo no vemos ahora mismo ganas en Extremadura, tampoco vemos muchas ganas en Baleares, no vemos ninguna gana en Castilla y León. En Aragón tenemos alguna que otra duda. Es decir, ahora mismo el Partido Popular está bastante desubicado. Pero ya saben lo que... Nosotros es muy sencillo lo que queremos. Tirado. Una declaración contundente contra las políticas migratorias y contra el Pacto Verde. Y a partir de ahí nos sentamos, porque esas son las cosas que evidentemente no podemos negociar. Una declaración contundente en la que alguien diga, oye, vamos a hacer por todos los cauces legales y políticos, vamos a oponernos a esta tiranía de la política migratoria que nos arruina y de la política del Pacto Verde que está destruyendo poquito a poco España. Pues ya saben. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Yo quería saber cómo afecta al prepacto que alcanzaron en la Comunidad Valenciana y los que puedan estar negociando en el resto de autonomías el anuncio del Gobierno sobre el pacto alcanzado con Junts sobre el reparto de menores no acompañados, porque el Gobierno sostiene que obliga legalmente a las comunidades autónomas a aceptar la recepción de un número determinado de esos menores que están en Canarias y en Ceuta.
el Partido Popular, ¿qué margen tiene, según Vox, de acción? ¿Puede oponerse a que lleguen a su comunidad autónoma? ¿Tiene que recibirlos más allá que luego pueda recurrir ante el Tribunal Constitucional? Y luego, por el otro lado, quería saber qué esperan de la comparecencia del presidente del Gobierno el próximo miércoles en el Congreso, si creen que hará algún anuncio, esperan algo de ella y cuál va a ser la posición de Vox respecto al debate sobre la guerra de Ucrania y el aumento del gasto en defensa. Muchas gracias. Muy bien. Legalmente, fíjese, en Aragón, por ejemplo, en Aragón, gracias a la presencia de Vox en el Gobierno en su momento, se llegó a un acuerdo. Y ese acuerdo era hacer pruebas de edad a todos los menores que llegan, que reparte el Gobierno, con esa gracia que le caracteriza. Y ocurrió que el 90% de esos menas no eran menas, eran mayores de edad. Esos que rompen el carnet de identidad o la cédula de identidad, el pasaporte, lo que sea, se quedan indocumentados, pero no solamente en Patera, sino en el aeropuerto de Barajas. Y entonces dices, vamos a hacerles pruebas. Y en el momento en que no son menas, no se los devuelve al Gobierno. El 90% de los menas en Aragón. En Valencia se puede hacer lo mismo. En Murcia se puede hacer lo mismo. O sea, en Valencia se va a hacer lo mismo porque ya hay una proposición pactada entre el Partido Popular y Vox para que eso ocurra. En Madrid, por ejemplo, no ocurre. En Madrid otro día el señor Ayuso dijo que no, que ya cumpliría siempre la legalidad. Pero, sin embargo, unas semanas antes, en la Asamblea de Madrid, el Partido Popular se negó a aprobar una proposición de Vox para que se hicieran pruebas de edad a los menores de edad, a los supuestos menores de edad. ¿Por qué? ¿A qué intereses sirven? ¿Dónde está el negocio? ¿Dónde está el enfrentamiento? ¿Dónde está la confrontación cuando tú dices las políticas migratorias del Gobierno son pésimas? Bueno, políticas migratorias pactadas durante tanto tiempo entre los dos partidos son pésimas, no han funcionado, nos estamos llenando de algo que ni nos corresponde ni nos viene bien. Y dices, bueno, lo normal es oponerte con todas las medidas legales. Y una de esas, muy importante, es saber si esos menas son menas o no lo son. Ustedes habrán visto, además, obviamente, imágenes de reporteros y de periodistas que van a centros de MENA y que los MENA reconozcan que hay todos, bueno, que hay algunos que podrían ser sus padres. Si hacemos esto, es muy importante porque trasladamos un mensaje de oposición a las políticas migratorias. Entonces, margen de acción. El margen de acción es hacer todo lo posible, tanto legal como políticamente. A partir de ahí, esa obligación decae. En el momento usted sabe que un MENA, el Gobierno le traslada responsabilidad a una comunidad autónoma. Y en el momento siguiente, si ese MENA no es MENA, uno se lo devuelve al Gobierno central. Y lo que nosotros decimos es que todo ilegal que entre en España, pero sobre todo los menas. O sea, es que lo peor que tendría que tener un inmigrante ilegal que entre por la frontera, que sea interceptado por la policía o en un control del aeropuerto, lo que sea, y diga, soy menor de edad. En ese momento tendría que ser devuelto a su país de procedencia. De la misma manera, además, en que haya venido, en el caso de una aerolínea, que sabemos perfectamente que les dejan embarcar lo que tienen la documentación, luego la rompen, tendríamos que volverles a embarcar en la misma aerolínea y decir, y ahora te lo llevas de vuelta. Y hay muchas cosas que se pueden hacer. Otra cosa es que se quieran hacer. ¿Por qué la señora Ayuso no quiere hacerlo en Madrid? ¿Por qué el señor Mazón sí que quiere hacerlo en Valencia? ¿Por qué sí en Aragón el señor Azcón? ¿Por qué sí en Murcia el señor López Miras? ¿Por qué en Madrid no? ¿Ahora qué va a hacer? ¿Ampliar el centro de menas de Fuenlabrada? Bueno, en cuanto a la comparecencia del señor Sánchez, ¿qué esperamos? Mentiras. ¿Qué vamos a esperar? Sino que llevamos soportando tantos años, ¿no? Mentiras, más mentiras, una mentira un poquito más, otra mentira tal. Y luego, pues, juegos de palabras para no decir, por ejemplo, rearme y poder decir otra cosa que les siente bien o que puedan vender su socio de Frankenstein en el tema de las Fuerzas Armadas. Pues nada, no esperamos realmente nada. Esperamos mucho de los españoles, eso sí, de los que quieran construir de verdad una alternativa a este gobierno mentiroso y corrupto. Buenos días. Muy buenas. ¿Qué tal? Fenomenal. Todo. Bueno, ¿qué opinas sobre los casi 4
2,4 millones de euros de Óscar Puentes y su ministerio que han destinado en publicidad institucional en 2024. Y bueno, y ya otra pregunta que hago es sobre la marcha de ayer de la vida y que faltasen muchas figuras políticas. Bueno, lo último lo he dicho antes, es una queja, desde luego. Creemos que la vida es importante siempre, hay que protegerla, con políticas activas de natalidad, con políticas que además ayuden a las mujeres que se ven en un momento dado pues, con una sensación de angustia o desesperación, que sepan perfectamente que siempre va a haber un Estado, una administración que entiende que la vida es un bien que debemos proteger. Yo les puedo dar, el otro día leí una estadística, nosotros en Madrid, fíjese, hemos perdido en los últimos 4 años 18.000 españoles. Y los hemos sustituido por aproximadamente 500.000 de extranjeros. Estupendo, ¿no? Pues lo que necesitamos es una proyección de vida. Es una proyección de decir que las vidas de los españoles también importan. Entonces, en eso yo creo que deberíamos estar todos juntos. Y también debemos estar todos juntos en decir, sustituyamos de una manera muy evidente la cultura de la muerte impuesta durante tanto tiempo por una cultura de la vida. Eso no ofende a nadie. Eso al revés, es un bien para España. Pues ahí en eso estamos. En cuanto a los millones que haya podido utilizar el señor Puente, pues que sepan todos los españoles que ese dinero no es de su ministerio, no es del Estado, no es de ninguna administración, ese dinero sale de su bolsillo. Y hombre, que vaya a privilegiar unos medios por encima de otros o que no haya un control riguroso de las subvenciones, pero bueno, eso ocurre, por desgracia, en muchísimos sitios donde se reparte el dinero en función de la afinidad de ese medio con las políticas que vaya a hacer un gobierno. Pero ese no era el modelo de negocio. Ese nunca fue el modelo de negocio. Ahí los medios también tienen que hacer una revisión de sus principios. Algunos medios, otros no tanto, pero algunos medios desde luego mucho. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Azcón ha dicho que va a recurrir al Tribunal Constitucional reparto de menas y además el domingo en una entrevista en La Razón decía que él no comparte muchas cosas del Pacto Verde. ¿Qué necesita Vox para poder sentarse a negociar? ¿Vale? Con esto tiene que hacer una declaración expresa ante los micrófonos diciendo esto y esto es lo que me pide Vox y es lo que voy a hacer. Y luego, ¿quién espera que le llame? No sé si esperan que Azcón les llamen o van a hacer vosotros esa llamada. Nosotros estamos en permanente comunicación, pues es que tenemos un montón de diputados y en Aragón. Nosotros tenemos además una vicesecretaría de Acción de Gobierno a que sabe perfectamente el señor Azcón que puede recurrir, puede llamar, inmediatamente nos pondremos nos sentaremos a hablar con ellos, con quien quiera. Pero es muy importante, es decir, Mazón ha marcado el camino. Eso es lo que nosotros queremos. Nosotros lo que queremos es una declaración expresa, no unas declaraciones que puedan ser más o menos bien, algo titubeantes, no sé. No pasa nada por salir a una tribuna como esta, delante de los señores de la prensa, para decir, esto es lo que queremos y en estas cosas Vox tiene razón. No pasa nada. Pero si es que al final, de verdad, que es puro sentido común, y en ese puro sentido común nos podemos encontrar todos. Así que yo digo que, hombre, si el señor Azcón mañana sale diciendo que va a privilegiar la cultura islámica y la religión musulmana y la va a llevar a todos los colegios públicos o sostenidos con fondos públicos, pues a lo mejor la declaración tendría que ser un poquitín más contundente, solo un poquitín, porque si no por ahí vamos muy mal, por el mal camino. Y con esto, fenomenal todo. Muchísimas gracias. Recuerden siempre que ahí tienen el teléfono porque luego algunos publican cosas que no están contrastadas o que no cuentan con por lo menos cuenten con nuestro punto de vista. Y para eso están los teléfonos de todos los jefes de prensa de todos los lugares de la Comunidad de Madrid, de Valencia, y también los de Nacional. Muchísimas gracias a todos, que tengan una muy buena semana.